de mayo. Hoy es 5 de mayo. Hoy es 5 de mayo. Yo quiero protestar una cosa. Siempre que es el 5 de mayo protesto. Cuando el gobierno del muy conservador Felipe Calderón eliminó la moneda, el billete de 500 pesos que tenía la efigie de Ignacio Zaragoza, el único general, o de los muy pocos generales, que en la historia de México ganó una batalla contra un invasor extranjero. Porque tú ves la guerra México-Estados Unidos y ves que es pura pérdida. Pero Zaragoza es un verdadero héroe. Y Calderón, tal es porque le tiene tirria a los conservadores del siglo XIX, cambió el billete. Y lo más ridículo y lo más estúpido del caso es que saca a Zaragoza y mete a dos exmiembros del Partido Comunista Mexicano, que son también enemigos de los conservadores, Diego Rivera y Frida Kahlo. Nunca lo entendí. Es como un poco absurdo, ¿no?, si lo ves en una retrospectiva, porque bueno, finalmente Zaragoza no era tan conservador. No, pero además un héroe nacional. Un gran estratega. Sí. Ese era el punto, la estrategia. Entonces va para afuera Zaragoza. Ahora llevamos, nomás en 3 sexenios, ya vamos en nuestra tercera versión de billete de 500 pesos, que es una versión nueva de lo que era el billete de 20 pesos. Exacto. O sea, somos como país rico. Por un lado están diciendo país pobre y gobierno rico. Oye, cuesta mucho dinero cambiar un billete por otro. Pero en fin, caprichos de quién sabe de quién. A ver, ¿por qué es tan importante el 5 de mayo, Venus? Mira, Eduardo, yo creo que hay dos cuestiones. Una es la cuestión histórica y otra es la cuestión cultural. La cuestión cultural voy a empezar por esa porque, por lo menos para los mexicanos en Estados Unidos, para la comunidad mexicana y para los propios estadounidenses, el 5 de mayo es la efeméride mexicana por antonomasia, incluso por arriba de la independencia. Sí, claro. Hoy es un día festivo en Estados Unidos y muchos estadounidenses se lo toman y es gran fiesta y la gente va a los restaurantes mexicanos y se escucha música mexicana y la gente compra bebidas mexicanas. Es todo tiene su origen y también tiene su razón, pero bueno, ahorita vamos a hablar de la importancia en México. Sí, y la cuestión histórica, Eduardo, que mira, mucha gente dice, bueno, ganaron la batalla, pero de todos modos los franceses invadieron México e impusieron a un emperador. Sí, digamos que la batalla se ganó el 5 de mayo de 62, sí, pero Puebla la acabaron ocupando el 10 de junio, si no me falla, del 63. Exactamente. O sea, pero retrasaron un año como quieras. Exacto, y ahí está la importancia, y les voy a decir por qué. Lo que quería Napoleón III, el emperador francés, era frenar de algún modo el expansionismo de los Estados Unidos. Y ampliar el expansionismo de Francia. Sí, por favor. Qué buena persona. O sea, era como pero fíjate lo que quería. Era un papanatas, además fue un fracaso como emperador francés. En el 1861 se inició la guerra de secesión de los Estados Unidos, la guerra civil. Y aprovechó, pero la idea de Napoleón III era debilitar a los estadounidenses apoyando a los confederados, es decir, a los estados del sur, en contra de los yanquis. Sí, nada más que el norte bloqueó los puertos confederados muy rápido. Pero fíjate, Eduardo, si hubiera... de Nueva Orleans si no hubiera ganado Zaragoza esa batalla, el 5 de mayo del 62, los franceses hubieran tomado la Ciudad de México a las pocas semanas. En unas 4, 5, 6 semanas hubieran tomado la capital. Y entonces hubieran estado un año antes en una aptitud y con una posición mucho más fuerte para apoyar a los confederados. Pero esto retrasó un año el plan que tenía Napoleón. Y en el 63 hubo una batalla crucial, en abril del 63, en Estados Unidos, que es la batalla de Gettysburg, la cual fue el punto de quiebre. Y a partir de ahí se quedó claro que los que ganarían serían los de la Unión, es decir, los yanquis. Bueno, es que desde que empezó la guerra civil estaba claro que la Unión iba a ganar. Por un factor. Era ya una potencia industrial. Sí. El sur era una potencia algodonera. Sí. Número 1. Sí. Número 2, gran parte de la población del sur eran esclavos negros. Tercera, no tenía la población que tenía el norte. O sea, a pesar de que Washington la podría haber tomado, porque Washington, si lo ves bien, está en el sur, en lo que era el sur, en Virginia. Exacto. Pero pues se hubiera agarrado Lincoln y se va a otro lado y no hay problema. El poderío económico
de la Unión Del norte era era muy inmensamente superior que la Confederación y no iban a ganar nunca. Lo que pasa, hay que decirlo, los primeros generales que nombró Lincoln eran bastante limitados. Después un general que puso, que era el general George McClellan. McClellan tenía aspiraciones de ser presidente. Entonces no obedecía mucho a Lincoln porque quería que Lincoln se quemara y después él ser candidato y ganar. Pero digamos, hasta que pusieron a Ulises S. Grant que ese sí a fue cargo bueno. del ejército de Estados Ese fue Unidos, bueno. y que después se fue acabó el presidente. asunto. Sí. ¿En serio? Sí, Grant Eduardo, fue pero un digamos gran que al menos al principio, con los errores tácticos que cometió el ejército del norte. Pero imagínate, con todos esos errores tácticos no pudieron los del sur. Sí, pero bueno, al principio y poniéndonos en esa época, pues la verdad es que no estaba clarísimo quién Sí, podía estaba ser. claro. Y tan, es así Creo que que estaba sí. claro. Sí estaba claro. Que Napoleón pensó que sí podía A ver, apoyar. Estaba Napoleón claro, estaba pero en otro tenor. ayudó a debilitar los planes de Napoleón III. Efectivamente. Porque la idea era estar surtiendo al sur. Pero una de las primeras cosas que hicieron los de la Unión fue apoderarse de Nueva Orleans. Y con Claro, Que a la eso, gente se lo olvida. adiós. Nueva Orleans en una época fue la segunda ciudad más importante de Estados Unidos. Sí. Y era un puerto impresionante porque por el Mississippi, llegas a todos lados. Bloquearon Nueva Orleans y los confederados se quedaron con su algodón y sus O esclavos. sea, acuérdate de lo que el viento se llevó. Pero hay otro tema bien interesante. No, yo me acuerdo de aquí. Olivia de Havilland. Hay Scarlett. otro tema muy interesante aquí. A ver, la idea expansionista de Napoleón tiene que ver con el surgimiento ya muy en breve, tanto de la unificación alemana como de la unificación italiana. Sí, eso. Entonces, lo que hace Napoleón de alguna manera es decir, yo ya no me puedo mover en Europa, voy a trasladar el pleito a América Latina. Por Y eso sabían que- hablamos de América Latina Claro. y no de Iberoamérica. Y se habían quedado fuera del colonialismo realmente. Sí, Tienes por colonias supuesto. ahí. Hay en África tres colonias, Marruecos, en Asia, ¿verdad? Argelia, Vietnam, todo eso. Indonesia, bueno, sí, Indochina. No, Indochina. Pero no tenían América. Pero no tenían América, nada más ¿sabes tenían lo que Haití? se haberte apoderado de México? No, era Sí. la neta del Y después planeta. mandan a un pobre idiota de emperador. No, No, que sí, bueno. Ahí- oye, que hablaba muchos idiomas, pero No, ahí Sí, la inteligente pobre, era pobre. Carlota, la verdad. era un pobre idiota. Pero también hay que reconocer el papel de Eugenia de Montijo y su locura. Ella, porque la ella española. fue La la esposa. que motivó a Napoleón Esposa III española. que a obviamente dice, recuperar la- la zona católica de América. O sea, era parte. Ella se sentía una Isabel de Sí, Castilla, sí. pero Se reloaded. sentía- claro, se sentía Isabel la Católica. Sí. Oye, pero sí es cierto En lo que que terminó la retrasaron Un año, ¿eh? Un año, y es muy sí, importante. Un año es un año. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Como tú dices, igual acaban ganando, pero Acaban en un ganando, año pero pueden pasar muchas cosas. Acaban ganando porque esto es el poder económico de una zona contra la otra y no hay nada que hacer. Sí. Pero todo es bueno y todo ayudó. Y fíjate, Y Zaragoza fue un Un héroe, héroe. Sí, Zaragoza, que después sí. muere poco tiempo después de Sí, no, tifo. no duró mucho. y vaya, Muy joven además. Sí, de haber tenido menos de 40 años. esta 31 esta años, algo así. cuestión unió mucho al presidente Juárez con el presidente Lincoln y al gobierno mexicano con el gobierno de los Que Estados nunca se Unidos. conocieron, ¿eh? Que nunca se No, conocieron. nada más se Es más, carteaban. Que nunca se conocieron. Hasta ahorita creo que no se han encontrado Oye. cartas entre Lincoln y Juárez tampoco. ¿eh? Y otra cosa que quiero... No era como en todos ahí, Sí, te mando. no están mandando mensajes, exacto. pero O sea, los había liberales comunicación. de esa época eran pro-yanquis y los conservadores Claro. eran pro-franceses. Claro. Entonces ahí viene también toda esa pugna, ¿no? Sí. Y una cosa importante es Pero recordar europeos. que Ignacio Zaragoza nació en Corpus Christi. Ah, era de Era Nuevo de México. Texas. No, de Texas. De Texas, ok. Corpus Christi, porque cuando nace Zaragoza era el estado de Coahuila y Texas. Coahuila, Texas, sí. Sí, Y claro. es de estas familias que después de que Estados Unidos se queda con esto, deciden regresarse a México. Sí, ese movimiento. Y de ahora migración volviendo al hacia México punto es muy cultural, Eduardo, yo pienso que esta fiesta del 5 de mayo es más importante en Estados Unidos que en México, ¿eh? Sí, claro. Nosotros aquí no le damos tanta importancia. Sí, hoy fue el presidente a Puebla, sí hizo un discurso en contra de los conservadores y todo lo que ya sabemos, pero el 5 de mayo es la gran cosa en Estados Unidos para no solo para nuestros paisanos, también para los propios estadounidenses, y me refiero a los... Sí, pero no separa el país tampoco. No, Es que se como pare. estoy yendo las yo, comunidades está cerrado Estados Unidos. No, No, no es que no es Mexicoamericanas, una fiesta por nacional. Por No, no es una fiesta extensión, nacional, los latinos que hay que también se unen. Donde hay mucho latino, Donde ahí donde sí hay mucho jala el más asunto, mexicano, ¿no? más que nada se celebra.
33 años al morir Zaragoza. Sí, era muy joven. La edad de Cristo. Era un genio. O sea, imagínate esa estrategia a los No sé. 33 años. Era un tipo que realmente... Sin los pertrechos, sin el material. Sin nada, sin porque no nada. tenían nada. Lo que tenían Sin eran uniformes. Los que tenían machetes eran los Zacapuaxtlas que atacaban a los franceses por las piernas en las zonas montañosas y así fue como mataron a muchos. Eso Qué bueno que traes este tema. es No, muy pues divertido. la verdad es que mira, a mí me parece fascinante este día. Es fascinante. La historia de México es fascinante. A ver, no hay duda que es Mensajes un y tema- regresamos. Se acabó el tiempo. Gracias, ¿Sí? Juan.